Gemini lanzó su nueva función y modelo de IA generativo de música llamado Lydia. Con ella podremos crear pistas de música totalmente personalizadas para crear tus canciones, hacer bandas sonoras y usarlo para lo que tú quieras. Puedes crear canciones con canto, es decir con lírica, o solo con instrumentos y melodías, de hasta 30 segundos. Y puedes hacerlo gratis con algunas limitaciones. Ahora veremos cómo hacerlo y todo lo que puedes hacer con este generador de música por IA de Google. Puedes usar Lydia desde el navegador entrando a Gemini, así como también desde la app Gemini del celular, solo asegúrate de tenerla actualizada, al igual que la app de Google. En Gemini, en una nueva conversación, la función la conseguimos en herramientas. Crear música. Al seleccionarla te abrirá un catálogo con algunas canciones de temáticas de referencia para hacer un remix. Tenemos pop latino, kawaii y metal, música de cine y otras más. Pero no estás limitado a esos estilos de música, puedes indicarle por escrito el género y estilo que tú quieras usar para crear tu música. Por ejemplo, elegiré el tema de cine. Y le indicaré, crea una banda sonora para una película épica de aventura nórdica. Estoy usando el modo rápido o flash de Gemini. Te describirá la pista musical que hizo. Y te la presentará en un video con una portada generada por IA con Nano Banana. Le damos a play. Quedó muy bien, la calidad de esta canción es muy buena. Puedes compartirla directamente. Y puedes descargar el video o solo el audio de la pista musical. Como decía, también puedes indicarle solo con texto la pista musical, sin elegir ninguna referencia ni hacer ningún remix. Le pedí que hiciera un solo con guitarra acústica de 5 cuerdas. Generó una portada artística de música de guitarra. Y esta es la pista musical. No está nada mal. Esta parte me parece increíble. Escuchemos una con letra, a ver cómo canta. Esta es de pop latino, le puse un tema para la letra. Buen ritmo, sobre todo al final. Puedes activar los subtítulos para ver la letra. Le dije que creara una canción del género electro. La hizo en español, pero no me gustó tanto, así que le dije que la cambiara a inglés. Puedes ir indicando modificaciones por escrito a una misma canción. Podemos crear canciones de feliz cumpleaños personalizadas con humor. Una para Pedro el cinéfilo. ¿Qué onda, Pedro? Ya te cayó el proyectorazo. Hoy cumples otro año, carnal, ya no seas payaso. Te crees el galán de una peli de acción, pero ya se te notan las canas sin edición. Feliz cumpleaños, Pedro. Esta es tu película de estreno. O puedes dedicarle una canción de amor a tu enamorada o enamorado con su nombre y características peculiares. Vamos a dedicarle una a las Sofías. Oh, Sofía, no hay palabras para describir tu belleza. Me eleva. Además, podemos crear pistas musicales con imágenes. En el más, subimos una foto o imagen. Pondré esta de Nueva York. Y le diré que cree una canción para esta imagen. Fíjate que, sin decirle qué ciudad es, Gemini reconoció que es el puente de Brooklyn de Nueva York. Y la letra tiene que ver con el tema de la imagen. Pediré que la haga en español. El cielo es nuestro, llegando a la cima. Llegando a la cima. Nada nos termina, bajo el puente de sueños nací. Intenté crear un fondo sonoro ambiental para una playa, sonidos del mar y la playa. Pero solo hace fondos musicales, no efectos de sonido, al menos por el momento. También podemos agregar videos y, en base al video, Gemini puede crearle un fondo musical que vaya con el video. Agregaré este video que tiene un estilo urbano tecnológico con neón, que recuerda a géneros de cyberpunk, a ver si lo identifica bien. Le puso nombre a la canción. Neon Drizzle, la hizo del estilo Dark Ambient y Electronic Noise.
Habla de calles mojadas y luces de neón. Veamos cómo se escucha. Si pega, la verdad, podría perfectamente ser la banda sonora de una escena así en una película, en una parte melancólica y relajada. En la página de Liria de Gemini, nos indica cómo podemos crear mejores pistas musicales. Y habla de incluir estos elementos. Género y época, como pueden ser rap, metal o pop de los 80. Tiempo y ritmo, ya sea alegre, ritmo enérgico, melancólico o eufórico. Indicar instrumentos. Y decirle la letra o temática de la canción. Por supuesto, las personas que sepan más de música podrán sacarle más provecho a esta herramienta. Voy a probar a hacer una canción con todos esos elementos. Puse una canción de rock con un ritmo acelerado y oscilante. La pista incluye un bajo y una batería con percusión imponente. Una voz masculina ronca y susurrante canta una letra sobre pasear a mi perro. Salió en inglés. Le pedí que la cantara en español. Ah, mira, ahora es un video animado. Mi perrito es una constante, paseando con mi perro. ¿Qué te pareció? Pruébalo.